Mis queridos amigos y amigas, reciban todos un abrazo fraternal de parte de quien les tiene mucho cariño, Jorge Tapia. Bienvenidos sean los que llegan por primera vez a este canal, El Caribe, su historia y su cultura, donde van a encontrar muchos videos, más de 50 videos, que están basados en temas de cultura general. Temas que se basan en historia del Caribe, folclore, literatura, en fin. Temas interesantes para todas aquellas personas que quieren educarse y donde van a encontrar información que no aparece por aquí ni por allí. Porque este canal se caracteriza por irse a lo profundo e investigar en lo que menos se sabe de los procesos del pasado, los procesos históricos. Pues bien, hoy vamos a tratar un tema de suma importancia porque a Juan Pablo Duarte conocemos su vida y su obra, pero hay parte de la vida de nuestro patricio que los dominicanos no las conocen, y entonces a eso se contrae esta publicación de hoy. El Juan Pablo Duarte, lo que no te han contado de Juan Pablo Duarte, lo que no sabías de Juan Pablo Duarte. La semana anterior, en el video anterior, comenzamos una serie de 7 videos que estarán basados en temas patrióticos. El primero fue el de la revolución de los muchachos. Les sugiero, les recomiendo que vean ese video, que fue el primero de esta serie. Vean ese video y hoy comenzamos ahora con el segundo, con la segunda entrega, que es lo que no te han contado de Juan Pablo Duarte, lo que no sabías de Juan Pablo Duarte. Pero antes de desarrollar el tema, por favor, quiero pedirles que se suscriban acá en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like, comenten, enriquezcan estas publicaciones con sus valiosos comentarios. También compártanlos con sus amigos y en los grupos que les gustan los temas de historia, en fin. Compártanlo con sus amigos y en los grupos. Y no se olviden de pulsar en la campanita y activar la palabra todas, para que cada vez que nosotros hagamos una publicación, pues que a ustedes les llegue la notificación avisándoles que hay un video nuevo, para que lo vean, lo disfruten y les ayude a templar sus inquietudes. Pues bien, de Juan Pablo Duarte debemos empezar diciendo que fue el segundo hijo del matrimonio de un inmigrante español llamado Juan José Duarte y una michera, una dominicana nativa del pueblo de Miches, en la provincia de El Ceibo, que antes ese municipio se llamaba El Jovero. Pues Manuela Díez era nativa de El Jovero, que hoy se llama Miches. Siempre se ha dicho que la madre de nuestro padre de la patria era del Ceibo y los ojos van dirigidos a la ciudad del Ceibo, pero no, ella nació muy lejos de ahí, porque es que en esa época toda la provincia de la región oriental era la provincia de El Ceibo. O sea que lo que hoy son las provincias de la Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Atomayor, Monteplata y El Ceibo eran una sola provincia. Así que ya lo saben, la madre de Juan Pablo Duarte era michera, que eso muchos no lo saben. Ese matrimonio de Juan José Duarte y Manuela Díez fue muy próspero y tuvieron negocios muy buenos, negocios de ferretería y quincallería en la ciudad de Santo Domingo, porque ellos se establecieron en la bahía de Samaná, entre los pueblos de Miches y Sabana de la Mar. De ahí son la familia materna de Juan Pablo Duarte. Ellos hacían negocio ahí, pero luego se mudaron para la ciudad capital, donde nacieron sus hijos. Esos hijos fueron Vicente Celestino Duarte, el primero, que era 4 años mayor que Juan Pablo Duarte, Rosa, Francisca y Filomena Duarte Díez, que eran sus hermanas, y un hermano menor llamado Manuel Duarte Díez, que desde temprana edad padecía de problemas
problemas mentales. Pues como doña Manuela Díez era devota de la Iglesia Católica, pues así mismo lo eran sus hijos también. Juan Pablo Duarte era devoto de la Virgen de la Altagracia. Juan Pablo Duarte tenía colgado de una cadena de oro, le colgaba siempre en el pecho un medallón de oro con la efigie de la Virgen de la Altagracia. Aparte de que Juan Pablo Duarte era católico, también era masón. Él se organizó en la masonería. Él era miembro de la logia Constante Unión número 8 de la ciudad de Santo Domingo, donde llegó al grado de arquitecto decorador. Juan Pablo Duarte era blanco por ser hijo de una dominicana blanca y de un español, de un inmigrante español. Era blanco, tenía el pelo rubio, tenía los ojos azules y en la punta de su nariz tenía una visible desviación hacia el lado derecho de su cara. Esa era una característica que tenía Juan Pablo Duarte. Tenía una desviación en su nariz. Al cumplir los 15 años de edad, Juan Pablo Duarte fue enviado por sus padres a estudiar a la ciudad de New York, a Londres, Inglaterra, a París, Francia y a Barcelona, España. Allí Juan Pablo Duarte estudió inglés, estudió francés, estudió teneduría de libros, estudió agrimensura, como también estudió filosofía y recibió clases de música. Juan Pablo Duarte tocaba la guitarra y tocaba la flauta. También estudió literatura española. Era un asiduo lector de los clásicos de la literatura española y de los griegos. Juan Pablo Duarte se mantuvo en Europa estudiando durante 5 años. Partió de nuestro país cuando tenía 15 años de edad y 5 años después regresó a la República Dominicana. En la filosofía siempre se instruye al hombre, se adoctrina al hombre en la idea de que debe ser honesto, que el hombre debe ser recto, que el hombre debe ser patriota, debe ser solidario. Pues de igual manera, en la masonería también se hace mucho hincapié en esos valores humanos, y por eso es que no es casualidad que la Revolución Francesa, que le puso fin a la primera monarquía de Europa, a la monarquía francesa, pues los líderes de la Revolución Francesa eran masones. Pero los fundadores de los Estados Unidos de América, todos eran masones, como también eran masones los que independizaron Chile, Argentina, Uruguay, así como José Martí y los hermanos Maceo en Cuba eran masones. También eran masones los padres de la patria de Puerto Rico, Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos, eran masones. Porque la masonería en esa época era muy común entre los intelectuales. Pues bien, influenciado por la idea, por los masones, que siempre le recomiendan a los hombres que luchen por su libertad, porque las naciones deben ser libres. Y les hablan de democracia, que los pueblos son los que deben gobernar las naciones y no reyes. Fue que Juan Pablo Duarte ya estaba imbuido de esa idea libertaria, y eso se complementó cuando en un viaje que hacía en barco, un capitán inglés estaba requiriéndole los documentos, los pasaportes a los pasajeros, y al ver que Juan Pablo Duarte le pasó un pasaporte haitiano, porque en ese entonces recuerden que estaba gobernado nuestro país por los haitianos, pues
el capitán del barco le dijo a Juan Pablo Duarte de una manera seca y desconsiderada: ¿a ti no te da vergüenza identificarte con ese pasaporte tan despreciable? Juan Pablo Duarte, avergonzado delante de todos los que estaban en la cubierta del barco, le respondió: mi pasaporte es haitiano, pero yo soy dominicano. A lo que le respondió el capitán del barco: tú no eres nada, tú no tienes nombre, y tus padres y tus hermanos tampoco lo tienen, porque bajan la cabeza mientras son dominados por unos salvajes. Eso hirió las fibras más sensibles de Juan Pablo Duarte, y cuenta su hermana Rosa Duarte que esa noche nuestro Patricio no pudo conciliar el sueño, como tampoco pudo dormir las noches siguientes, aguijoneado por ese boche que le dio en presencia de todos los que estaban allí el capitán del barco. Y por eso Juan Pablo Duarte se motivó ya a luchar por la independencia de la República Dominicana. Tan pronto regresó a nuestro país en el año 1833, teniendo ya la edad de 20 años, porque había nacido el 26 de enero del año 1813. Recuerdan ustedes que Juan Pablo Duarte nació 5 años después de cuando se le puso fin a la era de Francia. Cuando Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado le puso fin a la era de Francia, al dominio de los franceses en nuestro país, pues nació Juan Pablo Duarte 5 años después, como nació 9 años antes de la invasión haitiana, de la tercera invasión haitiana. Recuerden ustedes que en el año 1801 nuestro país fue invadido por el emperador haitiano Jean-Jacques Dessalines, por Toussaint Louverture. En el año 1801 nuestro país fue invadido por Toussaint Louverture. Pero en el año 1805 Jean-Jacques Dessalines, el emperador, invadió nuestro país, y finalmente la tercera invasión haitiana se produjo el día 9 de febrero del año 1822, y se mantuvo gobernando a los dominicanos ese haitiano durante 22 años hasta que se le puso fin a su dominio el 24 de febrero del año 1844. Pero ¿qué sucedió antes del año 1844? Bueno, pues tenemos que Juan Pablo Duarte regresó de Europa ya cuando tenía 20 años de edad. Los recibieron sus mejores amigos y sus familiares y lo agasajaron. Ahí, en esa reunión familiar, uno de sus amigos le preguntó que qué fue lo que más le impresionó de Europa. Y Juan Pablo Duarte, sin titubear, le respondió que los fueros y libertades de Barcelona, fueros y libertades que yo les daré a ustedes. Y entonces les explicó que él tenía la intención de fundar una organización para liberarse del dominio de los haitianos. Sus amigos estuvieron de acuerdo y sus familiares, porque todos eran humillados constantemente por los haitianos. Jean-Pierre Vallée, al llegar a nuestro país, fue recibido con sinceras demostraciones de alegría por los dominicanos, porque como siempre habían sido abandonados por España, se vivía una miseria espantosa y un atraso terrible. Y cuando llegan los haitianos, pues el 80% de la población dominicana, que era mulata y era negra, el 80% siempre ha sido así, veía con esperanza ese cambio, porque los haitianos le prometían más democracia. Porque resulta que los negros y los mulatos no podían ni siquiera soñar con ocupar puestos en el gobierno cuando éramos colonia de los españoles y de los franceses. Mientras que en Haití, los negros y los mulatos eran presidentes, eran gobernadores, eran jefes militares, eran generales, eran diputados, senadores, eran cónsules, embajadores.
y los negros y mulatos dominicanos veían posibilidad de tener un ascenso social, porque hasta ese momento los negros y los mulatos dominicanos estaban condenados a ser simples carniceros, zapateros, vendedores de leche, vendedores ambulantes de dulce y de cuantas cosas se necesitaban en la casa, y dueños de pequeños ventorrillos donde se vendían víveres, carne, tomate, longaniza. Pues los haitianos le prometieron un cambio y así efectivamente fue. Muchos negros ocuparon puestos en el gobierno, muchos negros dominicanos, pero Jean-Pierre Boyer se convirtió en un dictador. Tenía ya más de 20 y tantos años gobernando sin permitir elecciones. Y se rebeló entonces un sector de los haitianos, una parte de los haitianos se rebelaron contra él, como también lo hicieron los dominicanos. Pues Juan Pablo Duarte, volviendo atrás, en el año 1838, el 16 de julio del año 1838, fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria, cuyo propósito era independizar la República Dominicana, lograr la independencia de la República Dominicana. Eso fue 5 años después de su arribo en el año 1833, pues para el 1838 ya fundaron la Trinitaria. Juan Pablo Duarte era un generador constante de ideas. Creó la bandera dominicana, comenzó a redactar la Constitución dominicana y proponía muchas cosas que eran aceptadas casi todas por sus compañeros. Eran todos, la mayoría eran masones, como ya sabemos, y por eso la masonería tuvo mucha influencia en ellos, en los trinitarios, y es por eso que vemos que ellos usaban 3 palabras, combinaciones de 3 palabras: Dios, patria y libertad, salud, corazón y juicio. Donde quiera aparecen combinaciones de 3 palabras: la Santísima, Agustísima e Indivisible Trinidad. O sea, usaban muchas combinaciones, que eso demuestra influencia masónica. Pero también le ponían 3 puntitos en la rúbrica cuando firmaban, y usaban un nombre y 2 apellidos, o 2 nombres y un apellido. De esa manera, los masones todavía lo hacen, usan 3, porque el 3 es un número muy importante en la masonería. Pues para el año 1840, Juan Pablo Duarte y sus compañeros fundaron una tertulia porque necesitaban recaudar fondos para las acciones, para la conspiración contra el gobierno, contra los invasores. Y fundaron la Filantrópica, que era una peña literaria en la que Duarte y sus compañeros analizaban libros de literatura, leían poemas y novelas y cuentos que ellos redactaban, como también estudiaban a los filósofos griegos y como ya dije, analizaban las obras de los clásicos de la literatura española y de otros países. Eso sucedió en el año 1840. Pero en el 1841, al darse cuenta ellos de que a los dominicanos les gustaba mucho el arte dramático, que les gustaba mucho frecuentar en las presentaciones de obras teatrales, pues fundaron una compañía de teatro a la que le pusieron el nombre de La Dramática. Como en esos momentos Italia y España estaban invadidas por las tropas francesas, por Napoleón Bonaparte, pues Juan Pablo Duarte se le ocurrió la idea de tomar esas obras de esos dramaturgos de esos países que protestaban contra los franceses para presentarlas en nuestro país. Y así, de esa manera, esos mensajes libertarios de los italianos y españoles contra los franceses, pues eran asimilados por los dominicanos para que se sintieran incómodos en contra de los ocupantes haitianos. En el año 1841 presentaron la primera obra teatral, Roma Libre, de Vittorio Alfieri. En Roma Libre, los actores principales eran Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, como también una española llamada una
extranjera llamada Cecilia Baranis. Juan Pablo Duarte dirigía las obras teatrales. No actuaba porque tenía un visible defecto en su rostro que llamaba la atención y por eso él no era actor, pero era el que dirigía desde la concha, donde el público no lo veía, dirigía a los actores en las presentaciones, como también era el anotador. Por ser especializado, por haber estudiado teneduría de libros, pues él era el que administraba el dinero que se recaudaba. En Roma Libre, de Vittorio de Alfieri, se me ha pegado Alfieri, un actor exclamaba: libertad, libertad, sin libertad no se puede vivir. El público aplaudía esas expresiones y los haitianos que participaban, siempre acechando, porque ellos vigilaban muy de cerca todo lo que hacían los dominicanos, todas las reuniones, todas las presentaciones, siempre había haitianos, espías, mandaban a parar la obra y chequeaban el libreto para constatar si ahí estaba escrito eso que se había dicho en la presentación. Al ver que sí, que eso estaba, pues continuaba la obra. De manera muy inteligente, Juan Pablo Duarte a veces alteraba los libretos y metía mensajes que puncharan a los dominicanos. La segunda presentación fue un día del año 23 en Cádiz. Esta es una obra de teatro del español Eugenio de Ochoa. En esa obra, un actor, que por cierto la primera fue exitosa como también la segunda y todas las demás obras que ellos presentaron, un actor que fungía como, hacía el papel de bodeguero, exclamaba: me quiere llevar el diablo cuando me piden pan y me lo piden en francés. Ahí el público no aguantó la emoción y se puso de pie y ovacionó aplaudiendo. Nueva vez, los haitianos fueron, chequearon el libreto y vieron que sí, que eso estaba. Y cuando reclamaban que por qué decían eso, ellos le dijeron: recuerden que España está invadida por sus enemigos franceses, que son enemigos de los españoles, enemigos de nosotros y enemigos de ustedes. Estos son los españoles que están quejándose contra los franceses. Entonces ahí los haitianos entendieron, tomaron asiento y continuó la obra. Y con ese tipo de obras era que los trinitarios comenzaron a concientizar a los dominicanos en base a la idea de que debían independizarse del dominio de los haitianos. Otra obra que después ellos presentaron fue La Viuda de Padilla, que también fue muy exitosa. Era casa llena todas las presentaciones que ellos hacían. Pues Juan Pablo Duarte, como líder principal, fue perseguido. Y que conste que cuando se dice que Juan Pablo Duarte parecía un sacerdote porque ni siquiera se enamoraba, no, eso es falso. Juan Pablo Duarte tuvo 3 novias conocidas, que Juan Pablo Duarte era muy galante. Tuvo 3 novias. La primera novia fue cuando él recién llegando de Europa, empezó unos amoríos con una jovencita llamada María Antonieta Bobadilla, con la que se comprometió, le regaló su anillo de oro de compromiso. Y cuando fue exiliado por primera vez Juan Pablo Duarte, le dejó a María Antonieta Bobadilla un mechón de su cabello, donde se constata que él era rubio, porque el pelo es amarillo. Ese mechón de cabello de Juan Pablo Duarte, así como el anillo de oro de compromiso, están atesorados en el Instituto Duartiano. Vayan a esa institución y vean el pelo y el anillo de compromiso de Juan Pablo Duarte con María Antonieta Bobadilla. Esa joven no aguantó la presión de que Juan Pablo Duarte se dedicaba más a las labores patrióticas que a los amores que tenía con ella, y terminó el enamoramiento de ella. Pero inmediatamente Juan Pablo Duarte puso sus ojos en otra preciosa joven capitaleña llamada Prudencia Lluveres. Ese fue el amor de su vida. Prudencia Lluveres
fue la novia más querida de Juan Pablo Duarte e incluso nunca se casó, porque al ser exiliado Juan Pablo Duarte, ella nunca se casó, lo esperó hasta que llegó el momento en que Juan Pablo Duarte falleció y fueron llevados sus restos a la ciudad de Santo Domingo para enterrarlo allá, y el cortejo fúnebre pasó por el frente de la casa donde vivía Prudencia Lluveres. Su familia la sacaron al balcón, ya siendo una viejita, la sacaron al balcón porque estaba ciega, había perdido la visión. Y ella dijo: Juan Pablo, hasta aquí te he esperado. Unos años después, Prudencia Lluveres falleció sin haberse casado nunca. Pero cuando Juan Pablo Duarte estuvo en la clandestinidad, tenía que esconderse de vez en cuando en la casa de sus familiares, tanto en Miches como en Sabana de la Mar, de donde eran sus familiares. Pues estando en la casa de su tío materno Luis Díez, Juan Pablo Duarte tuvo una relación amorosa con una prima hermana de él llamada María Díez. Fruto de esa relación, en el año 1841, nació la primera hija de Juan Pablo Duarte, llamada Carmen Sandalia Duarte Díez. Y en el año 1843 nació su segunda hija, María Sinforosa Duarte Díez. Esto no lo está diciendo Jorge Tapia. Esas dos hijas que Juan Pablo Duarte tuvo, eso está testimoniado por los descendientes de Enrique Duarte, hijo del hermano mayor de Juan Pablo Duarte, Vicente Celestino Duarte. Mientras las hermanas de Juan Pablo Duarte y su hermano demente Manuel no tuvieron descendencia, Enrique Duarte sí tuvo descendencia. Y son hoy sus bisnietos y tataranietos los que tienen docenas de cartas que intercambiaba Duarte con sus familiares y sus compadres y sus amigos. Y en esas cartas se da testimonio de esto que yo he dicho, que Juan Pablo Duarte tuvo dos hijas llamadas Carmen Sandalia Duarte y María Sinforosa Duarte Díez. Por ser de apellido Duarte Díez, muchos investigadores de la vida de Duarte se confundían y decían que eran dos hermanitas menores de Juan Pablo Duarte, pero no. Para la época en que esas niñas nacieron, la señora Manuela Díez y su esposo Juan José Díez ya eran ancianos que no tenían capacidad de procrear. Pues cuando cuando Sandalia Duarte tenía 14 años de edad, fue secuestrada, fue raptada por unos piratas norteamericanos. Ustedes sabrán que durante el siglo XVII, XVIII y XIX había mucha piratería en el Caribe. Pues unos piratas norteamericanos que merodeaban por la bahía de Samaná iban a las cuevas y se robaban la murcielaguina o guano, que es un abono natural, el mejor abono que se produce por los desechos, por las heces fecales de los murciélagos. Ese guano tenía muy alto valor en los Estados Unidos y en Europa, y esos piratas se los robaban. Pues como ellos andaban en los pueblos costeros, en los bares y comprando comida, pues unos piratas norteamericanos secuestraron a Carmen Sandalia Duarte Díez y se la llevaron, la desaparecieron. A la niña lamentablemente parece que la prostituyeron, porque años después tuvieron piedad de ella y la liberaron cerca de Sabana de la Mar. La liberaron, pero ya ella estaba enferma. Padecía presumiblemente enfermedades venéreas. Estaba enferma y estaba viviendo los últimos días de su vida. Sandalia Duarte falleció
Y su padrino, que no tengo ahora el nombre, porque toda esa información yo la envié para la República Dominicana, donde la tengo en mi biblioteca, pero su padrino hizo que descarnaran el cadáver de Sandalia Duarte. O sea, la sometieron al proceso de descarnación, que es cuando con cuchillos muy afilados le quitan la carne a los cadáveres y colocan los huesos en una caja y los cubren no con ceniza, con cal. Y ese compadre de Juan Pablo Duarte llevó a Venezuela los restos óseos de su hija para que él le diera allá cristiana sepultura. Reitero que esto lo dicen los bisnietos y tataranietos de Enrique Duarte, que viven en Venezuela y que viven en Puerto Rico. Los que viven en Puerto Rico son apellidos Hostos. Parece que descienden de hijas y nietas de Enrique Duarte, hijo de Vicente Celestino Duarte. Pues Juan Pablo Duarte fue exiliado por el Ventepatria Pedro Santana. La familia Duarte Díez completa fue exiliada porque estos se opusieron cuando Juan Pablo Duarte le dio el golpe de estado al gobierno de los trinitarios, aquel fatídico 13 de marzo del año 1844, poco después de haber logrado nuestra independencia. Pedro Santana le dio un golpe de estado a los independentistas y expatrió a perpetuidad a la familia Duarte Díez completa. Y para que ese destierro fuera más doloroso, mandó para Hamburgo, Alemania, a Juan Pablo Duarte. Pero también desterró, mandó para Caracas, Venezuela, a la ancianita que ya era viuda, Manuela Díez, junto a sus 3 hijas, Rosa, Francisca y Filomena Duarte, y también al jovencito Manuel Duarte, que como ya sabemos era demente. Y para que estuvieran más desamparadas, al hijo mayor de doña Manuela Díez, pues Pedro Santana, el despiadado Pedro Santana, lo desterró junto a su hijo Enrique Díez en la ciudad de mucho lo que padecieron los Duarte Díez por culpa de Pedro Santana y de los traidores a la patria. Pero no es momento de llorar, no es momento de llorar. Es momento de celebrar que gracias al sacrificio de la familia Duarte Díez se logró la independencia de la República Dominicana. Así es que los invitamos a que estudien la vida y obra de Juan Pablo Duarte y de sus compañeros. Miren ese libro, Episodios Duartianos, se los recomiendo. Episodios Duartianos es un libro que lo venden a muy buen precio en el Instituto Duartiano, así como en otras librerías. Compren ese libro para que vean, encuentren mucha información de nuestros independentistas, de los tiempos de la independencia y de la restauración, que no aparece en otros libros. Como también debo decir que las imágenes que ustedes han visto acá arriba, casi todas esas imágenes fueron fruto del dibujante Gonzalo Briones. Fue Gonzalo Briones el que hizo esos bocetos, esos dibujos que ilustraron esta publicación. Hasta aquí llegamos nosotros recomendándoles a ustedes que no solamente admiren a Juan Pablo Duarte, sino que lo imiten. Imitemos a Juan Pablo Duarte, organicémonos porque nuestro país debe ser independizado otra vez. Organicémonos, dominicanos, organicémonos y liberemos a nuestra nación de tantas ataduras que nos mantienen prácticamente esclavizados, porque tenemos que hacer todo. Nuestros presidentes y políticos vendepatria tienen que hacer todo lo que desde afuera le mandan a hacer, aunque no les convenga a nuestra nación. Quiero despedirme de ustedes
recomendándoles nuevamente que se suscriban acá en mi canal, El Caribe, su historia y su cultura. Suscríbanse, denles like, comenten, compartan estos videos. Por favor, este canal va a crecer en la medida en que ustedes nos apoyen. Este proyecto educativo va a crecer en la medida en que ustedes nos apoyen. Así que contamos con ustedes. No se conformen con solamente ver los videos. Opinen, enriquezcan las publicaciones con sus valiosos comentarios. Y hasta aquí llegamos dándole nuevamente un fuerte abrazo y pidiéndole al Padre Celestial que los bendiga. Pásenla muy bien.